¿Qué tal? Muy buenas noches. Yo soy Genaro Lozano y esto es Punto y Contrapunto ya de viernes. El pasado miércoles 20 de enero, el demócrata Joe Biden asumió la presidencia de Estados Unidos, poniendo fin a los 4 años de la turbulenta era Trump. Entre sus primeras acciones, Biden firmó acciones ejecutivas que empiezan a derrumbar el legado de su antecesor. Entre ellas, por ejemplo, detener la construcción del muro en la frontera con México, el fin del programa Remain in Mexico, así como también detuvo las deportaciones de inmigrantes, por lo menos durante los próximos 100 días. Mientras eso ocurría, muchos voltearon a ver aquí a México, a la reacción del gobierno mexicano y en específico la del presidente López Obrador, ya que él fue uno de los últimos presidentes en el mundo en felicitar a Biden por su triunfo. Además, por otros temas espinosos que ha habido para la relación bilateral, como por ejemplo la oferta del presidente López Obrador de asilo político a Julian Assange, quien es buscado por la justicia de Estados Unidos, así como la decisión de no someter a proceso al general Salvador Cienfuegos. ¿Cómo será la relación entre México y Estados Unidos en esta nueva era? ¿Habrá más confrontación o habrá más cooperación en materia migratoria, comercial y sobre todo en el manejo regional de la pandemia por COVID-19? Esta noche analizamos estos 4 temas con 4 personas expertas. No te vayas. Según diversos analistas, a México le preocupa que el cambio de gobierno en Estados Unidos implique una renovación en el interés por intervenir en asuntos nacionales. El presidente López Obrador descartó esto y aseguró que el presidente Biden y él saben que habrá respeto mutuo, respeto a la soberanía, así lo dijo el presidente. ¿Cuáles son las posturas, coincidencias y diferencias de ambos gobiernos en asuntos migratorios, económicos y medioambientales? Veamos el contexto. La diferencia más grave que la administración del presidente López Obrador tuvo con la de Donald Trump fue cuando la amenaza de aranceles a los productos mexicanos. En mayo de 2019, Trump advirtió esta medida si nuestro país no frenaba las caravanas de migrantes provenientes de Centroamérica. Esta semana, el presidente López Obrador dijo que este fue el único momento difícil de su relación con Trump. Como en varias ocasiones, destacó su buena relación con el exmandatario y acotó que con Joe Biden no habrá problemas porque habrá respeto mutuo a la soberanía. También reconoció las primeras medidas de Biden que podrían beneficiar a millones de mexicanos. Dijo que su gobierno encuentra coincidencias en materia migratoria y reiteró su propuesta de un plan conjunto para destinar recursos que ayuden a frenar las caravanas de migrantes. También habló de las medidas anunciadas para reactivar la economía estadounidense y señaló que ayudan a México. Biden anunció un paquete por $1.9 billones que permitirán generar al menos 18 millones de empleos, así como mayor ayuda para quienes padecen esta crisis. Según analistas, esto redituará en beneficios a México mediante las remesas que el año pasado rebasaron los $40,000 millones, lo que el presidente López Obrador calificó como milagro social. En asuntos medioambientales, Biden busca lograr una revolución y liderar al mundo en el combate al cambio climático con energía limpia y 0 emisiones de gases de efecto invernadero. El gobierno mexicano ha impulsado los combustibles fósiles. El presidente López Obrador señaló que se revisarán los contratos otorgados a empresas de energía limpia, pues solo les interesa el lucro. Punto y contrapunto. Primer tema a debatir, a discutir esta noche, y hoy regresa a la mesa de Punto y Contrapunto Juan Ernesto Trejo. Ya lo conoces, maestro en Relaciones Internacionales por la Central European University. ¿Cómo estás, Juan? Hola, Genaro, muy buenas noches. Saludos al auditorio, saludos a los colegas que están esta noche en la mesa. Hoy también regresa Anaí Benítez, internacionalista y maestra en Gobierno y Políticas Públicas por la Universidad Panamericana. ¿Cómo estás? Hola, muy bien, muchas gracias. Espero que también estén muy bien. Un gusto verlos nuevamente. También regresa esta noche Antonio Michel, internacionalista y profesor en el ITAM. ¿Cómo estás? Hola, Genaro, qué gusto. Un saludo a todos. Y también nos acompaña nuevamente Aide Reyes, asesora legislativa, integrante del Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales del COMEX. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Genaro? Qué gusto saludar a todos y a Anaí también. Bueno, a ver, empiezo contigo, Antonio. ¿Cómo ves este cambio por supuesto, qué implica la llegada de Joe Biden a la presidencia de Estados Unidos? En algunos de los temas, son muchos temas, tenemos 3 bloques para concentrarnos en hablar en la relación bilateral, que creo que es lo que más importa. Hoy estamos grabando el programa un poco antes de las 6 de la tarde, entonces no sabemos el contenido de la conversación que tuvieron ya el presidente Biden y el presidente López Obrador y que anunció el canciller Marcelo Ebrard en Twitter. Esperemos que haya sido una conversación fructífera y que no haya habido contratiempos, pero ¿qué esperar de esta nueva era? Bueno, a mí me gustaría empezar con una referencia a su discurso en la toma de posesión, porque me parece que encapsula muchas de las cosas que vamos a ver en esta nueva era. Hizo un llamado a la unidad,
a la fuerza que tiene Estados Unidos cuando no hay división social, cuando no hay polarización política y cuando tratan de gobernar con las instituciones y con un esfuerzo construido de mediano a largo plazo. Todo eso me gustó. Me encantó cuando hizo énfasis en la parte de decir yo voy a gobernar tanto para los que votaron por mí, votaron, a decir, no importa que haya habido diferencias, lo que queremos hacer ahorita es reconstruir el gobierno desde cero, reconstruir las instituciones, no tener un gobierno voluble, no ser tan impredecible, tratar de reparar el daño que se hizo y resarcir como lo lastimado que está el tejido social, ¿no? Y me parece importante, tomando en cuenta lo que vimos previo a su toma de posesión, de la insurrección en el Capitolio, que se vea que hay mucha molestia aún en la sociedad, que hay muchas personas, en alto porcentaje estadounidenses, que todavía creen que las elecciones fueron robadas, que no fueron legítimas, etcétera. Entonces él tiene que demostrar que llegó para hacer un cambio y para reunir a los estadounidenses, o sea, hacer esa cohesión social. Y me parece que para México, si bien fue tal vez un poco atropellada la transición por estas decisiones que ya se mencionaban hace rato y esas acciones en las que no vamos a ahondar, yo creo que también va a ser bueno, porque ¿qué le conviene a México? Conviene un aliado, o sea, un socio que esté más, o sea, que tenga como una visión más democrática, más institucional, un diálogo más completo y en varios órdenes de gobierno, en varios niveles. Y en general, si Estados Unidos se recupera de esta crisis, tanto económica como política y este descontento social, a México le va a convenir. Y ya vamos a ver después los puntos importantes en la relación bilateral. Y ya para cerrar como un panorama de cómo le va a ir a Estados Unidos, vamos a ver que al comienzo va a estar enfocado en COVID, porque Biden trae esta consigna de decir voy a priorizar la salud de la gente. Él sabe que gran parte de su triunfo se debió al descontento que hubo por el manejo de la crisis, entonces tiene que mostrar eso, tiene el gran reto, los 100 millones de vacunas en 100 días, que va a ser una tarea titánica, pero es porque él sabe que la tarea primordial, y lo anunció en su campaña, es la salud. Vamos a ver el énfasis en todo lo que sea revertir lo que hizo, todos los esfuerzos para revertir lo que hizo Trump, y vamos a ver ese esfuerzo ahorita en estos días. Claro. ¿Cómo lo ves tú, Aide? ¿Coincides con lo que menciona Antonio? Evidentemente sí, la pandemia ha sido el tema con el que arranca este gobierno. En efecto, el fracaso de la administración Trump se convirtió en el triunfo de la administración, o del inicio de la administración más bien, de Biden. Claro, creo que inicia con el contraste, y ante un Trump tan grotesco, pues era muy fácil que cualquier acto de gentileza, señales de buena voluntad, una bandera blanca a todos estos simbolismos que fue atacando Trump día con día, migración, la parte también de todo este sectarismo que tuvo, y ser tan nefasto como fue Trump, porque no encontré otra palabra ahorita para expresarme que no era la que yo quería decir. Sí, evidentemente el tema de abordar la pandemia, de hecho en sus primeros 100 días, pues él dice 100 días y convoco a que 100 días usen cubrebocas, 100 millones de vacunas en 100 días, todas estas acciones ejecutivas que emprendió, 10 van orientadas al tema del combate a la pandemia. De hecho, en esta conversación que ya me parece que ya sostuvo con el presidente López Obrador, vi hace rato Twitter, ya había mencionado el presidente Andrés Manuel que hubo 3 temas que trataron: cooperación para el desarrollo, migración y el combate a la pandemia del COVID-19. En el tema de migración, que también por supuesto para nosotros como mexicanos es fundamental, es un eje, sobre todo por la parte del miedo, de tener las deportaciones durante los primeros 100 días, ¿no? Toda esta parte simbólica de tener las deportaciones en estos 100 días, obviamente con sus excepciones, pues da una tranquilidad. Sin embargo, yo, aunque creo que son muy buenas señales de querer abordar estos temas, sí no estoy tan optimista, aunque yo quisiera, en que va a prosperar, por ejemplo, sacar el tema de la reforma migratoria, ¿no? A pesar de que existe esta voluntad o esta bandera de campaña o buen inicio de contraste de ambos gobiernos, no creo que vaya a prosperar, pero hay algo también en lo que de coincidencia tiene con Andrés Manuel López Obrador, pues es la parte de la cooperación para el desarrollo. En este plan que él anuncia
para poder atacar las raíces de la migración, especialmente la que viene de Centroamérica, y donde está proponiendo que haya una cantidad anual, me parece que es de 4,000 millones de dólares al año, para poderles dar ayuda a estos países, especialmente Guatemala, El Salvador, Nicaragua, para evitar que migren todas estas personas que por inseguridad, que por violencia, pues han llegado a los Estados Unidos. ¿Coincides con esto, Anaí? ¿Y qué otro tema ves también en la relación bilateral? En efecto, yo diría, y ya lo han dicho también, así salió el comunicado de Cancillería hace unos días, y Roberto Velasco lo mencionaba con Daniel Iturbide hace poco, evidentemente sí, va a ser uno de los temas migración, otro de los temas también cooperación para el tema de la pandemia y comercio, ¿no? Sí, sin lugar a dudas, si bien es importante mencionar que es también muy trascendental poner a Estados Unidos dentro de todo este concierto internacional, reposicionar a Estados Unidos para volver a ser el líder que fue en anteriores años. Es muy importante, justamente como Joe Biden ha mencionado, pues primero arreglar los problemas de casa. ¿Y cuáles son los problemas de casa? Pues yo lo definiría en varios puntos. Primero, por supuesto, es controlar el nivel de contagios, es decir, controlar la pandemia, vacunar a sus ciudadanos, que bueno, si se quieren vacunar a 116 millones de estadounidenses, sería entre 1.3 y 1.6 vacunas al día. Entonces, es una labor titánica. Por supuesto que reposicionar a Estados Unidos en el tema económico, ser un eje o que sea un ejemplo como lo fue Estados Unidos en el tema económico. También creo que es importante mencionar la agenda verde en el sentido de, ya una vez controlado esto, ya una vez que Estados Unidos logra no limpiar, sino atender su casa, pues ahí sí ya podemos hablar justamente de un multilateralismo, de justo la reinserción de Estados Unidos al Acuerdo de París, de la cooperación entre la Organización Mundial de la Salud, de la cooperación de la Organización Mundial del Comercio, para después ya el punto importante a mencionar sería pues ya la agenda de los demócratas, la agenda de la defensa de la comunidad LGBT, la agenda migrante, que en este tema de la agenda migrante, sinceramente, me encantaría ser un poco más, pensar positivo. Y si bien aunque Estados Unidos, bueno, el presidente tenga en su Congreso la mayoría demócrata, en el Senado, pues con el voto decisivo de Kamala Harris, la verdad es que yo lo veo un poco difícil que se pueda lograr. Sinceramente, no creo que pueda debe de haber mucho cabildeo adentro del Congreso de Estados Unidos, debe de acercarse a un Mitt Romney, por ejemplo, para que pueda tener el apoyo necesario, porque sí, no lo veo fácil, aunque bien es cierto que Obama también intentó y Obama tenía una mayoría republicana. No veo que este plan que esté tan atrevido y lo celebro sinceramente, pero que este plan que tenga tan atrevido pueda prosperar de una manera pues muy fácil. Claro. Mira, justo estaba viendo ahorita el tuit que puso el presidente López Obrador con una fotografía de la llamada que sostuvo Juan ya con el presidente Biden. Conversamos con el presidente Biden, fue amable y respetuoso. Tratamos asuntos relacionados con la migración, la COVID-19 y cooperación para el desarrollo y el bienestar. Todo indica que serán buenas las relaciones por el bien de nuestros pueblos y naciones. En la fotografía está, además del presidente, el canciller Ebrard, está también Alfonso Romo y está la que ha sido la persona traductora de los diferentes presidentes de México en los últimos años, a quien le mando un saludo porque también ella ve con regularidad este espacio y la conozco de hace tiempo. ¿Cómo ves, Juan? Pues me parece bastante atinado. Definitivamente se tiene que tratar el tema de COVID. Ya lo platicaremos en otro bloque, pero hoy por hoy es lo que Estados Unidos debe, como ya mencionaban, solucionar internamente, pero es lo que también se tiene que tratar a nivel regional, ¿no? Pues después de eso, el tema de migración, desde luego, ha sido, es y será el tema de la relación bilateral. Simplemente por temas de comercio, de diáspora, porque de él se derivan casi la gran mayoría. Ahora, sí hay que recordar que Biden prometió deshacer el programa Quédate en México, por ejemplo, para que los centroamericanos llevaran su proceso de refugio aquí en México y no en Estados Unidos.
Habrá que ver si cumplen los primeros días. No ha cambiado el tono hacia las caravanas migrantes. Les dijo, no vengan a Estados Unidos. Lo vimos en esta semana con la que actualmente se dirige hacia México, desde Centroamérica. Aunque una vez en territorio estadounidense el trato sí sería distinto con atención médica, por ejemplo, ¿no? Parece ser que sí se va a vacunar a migrantes sin documentos en territorio estadounidense. Hay que recordarlo, Genaro, Biden no puede deshacer con una sola acción ejecutiva el trabajo y las más de cerca de 400 medidas migratorias impuestas durante los 4 años de Trump. Tanto va a ser chamba de él hacerlo, sí, es cierto, pero también va a ser parte del trabajo del Senado. Ni Bush ni Obama, con sus mayorías en Cámara, sacaron una reforma migratoria. Y la verdad es que Biden podría no ser la excepción a esa regla, ¿no?, que hemos estado viendo. Me parece que es un tema de competencia federal, más allá de las promesas de campaña de un candidato, pero con impacto local, ¿no? Entonces, por eso, si no hay apoyo bipartidista, esta agenda no va a salir, los Dreamers no se van a legalizar, por así decirlo, y el tema de refugiados tampoco, ¿no? Es decir, sin apoyo legislativo, la promesa del Ejecutivo solo quedará como una carta de buenas intenciones, ¿no? Y sobre lo que decían del tema del medio ambiente, creo que es necesario recordarle al auditorio que no estamos hablando del país más verde del mundo. Qué bueno que el discurso de esta administración federal cambia, qué bueno que esa es la intención, porque es necesario comunicarle a la gente lo que se pretende, ¿no? Pero Estados Unidos está a años luz de ser un país como los países nórdicos, de ser Alemania en temas de energías sustentables. Tengámoslo presente, porque con eso también es que nos vamos a comparar y con eso van a venir también las críticas, por así decirlo, muchas de ellas y la gran mayoría justas, ¿no? Porque ¿cómo podemos decir que vamos a ser un país sustentable con la construcción de una refinería, la misma ONU ha hecho cuestionamientos a la construcción del Tren Maya en algunos tramos? Es decir, sí va a ser muy difícil hacerlo, pero ahora hay que tener en cuenta que Estados Unidos no es el país más verde y no responde como una federación. No puedes decirle a Texas, no puedes decirle a Pensilvania, no puedes decirle a Colorado y no puedes decirle a Wyoming u otros estados que ahora vamos a poner plantas eólicas, ¿no? Por ejemplo, y que ahora vamos a ser las personas más verdes del mundo. O sea, son estados en los que su economía depende gran parte de estos combustibles fósiles, de la extracción de gas de lutitas, y sin esto pues no se va a poder hacer. Entonces sí hay que tenerlo muy presente. En efecto, en los últimos años Estados Unidos se puso la meta de la autosuficiencia energética y en efecto el fracking fue una de esas estrategias que por lo menos desde fines de la presidencia de Clinton, pero sobre todo a inicios de la de Bush, lo lograron hacer en menos de 20 años, lograron convertirse en una potencia exportadora y en efecto muchos estados siguen utilizando esa estrategia. Bueno, el abrazo es para Lilia, quien es una institución del Estado mexicano, traductora de distintos presidentes a lo largo de la historia de nuestro país, y hoy estaba en esa fotografía con el presidente López Obrador y en la llamada con el presidente Biden. Hacemos una pausa y regresamos para seguir hablando sobre esto. Los primeros 100 días de la administración de Joe Biden se esperan otros cambios radicales para revertir el legado de Trump. Las relaciones bilaterales en temas como migración, economía y medio ambiente también se verán impactadas. Vamos a seguir discutiendo estos temas en la mesa de Punto y Contrapunto. No te vayas. Estamos de vuelta para el segundo bloque de la noche. Las expectativas para el gobierno de Joe Biden, son muy altas. Y de cara a sus primeros 100 días en el gobierno, él ya ha tomado pasos acelerados para tratar de revertir o iniciar a destruir, digamos, el legado de Donald Trump. Empezando por el combate a la pandemia, atender la crisis económica y llamar a la unidad de los estadounidenses. Además de la pandemia, la migración y cambio climático, el respeto a los derechos de las minorías como la población LGBTI y a los migrantes han encabezado también las primeras acciones de su gobierno o su agenda. Algunas medidas pueden ponerse en marcha con la firma de decretos u órdenes ejecutivas, pero otras deberán pasar por análisis y aprobación del Congreso, como la reforma migratoria, ya lo mencionábamos en el bloque anterior. Y aunque los demócratas tienen mayorías en ambas cámaras, esta reforma también podría encontrar resistencias entre los mismos demócratas. Por ejemplo, sobre el restablecimiento del proceso de asilo a la población migrante que ha estado varada durante meses en las fronteras sur y norte de México, los cambios no se van a ver sino hasta los próximos meses. Y aunque el gobierno de López Obrador ha aplaudido las medidas migratorias anunciadas, queda pendiente ver cómo avanzan los trabajos entre los equipos de ambos países para ejecutarlas. Hasta ahora no ha habido ningún anuncio específico sobre acciones para migrantes varados aquí en México o para colaborar en localización de padres de 600
niñas y niñas separados de sus familias por las políticas de Donald Trump. A ver, Anaí, ¿cómo ves esto? En efecto, hay muchas expectativas sobre el tema de migración, incluso Biden empieza hasta la remodelación de la oficina oval, tiene detrás de él un busto de César Chávez, un mensaje simbólico muy fuerte. Hace una semana platicábamos aquí con algunos líderes migrantes, con un congresista que incluso es homónimo de César Chávez en Arizona, con un líder también migrante en Chicago, con Eunice Rendón y otros más, y decían ellos, yo sí soy bastante optimista de que esto pueda cambiar, de que sí haya un consenso por parte de republicanos y demócratas para una reforma migratoria, entre otros temas. ¿Cómo lo ves? Sí, Genaro, yo creo que sinceramente yo sí veo un trato hacia los migrantes por parte de Joe Biden y de su equipo muchísimo más digno y muchísimo más humano comparativamente a diferencia de Donald Trump. Si bien es cierto que es algo y es una asignatura pendiente de Estados Unidos, el tema migratorio, justamente no veo muy fácil que pueda prosperar esta iniciativa. ¿Por qué? Porque justamente como bien lo comentabas, dentro de los republicanos hay puntos encontrados dentro de los republicanos hay puntos encontrados y también dentro de los demócratas. El hecho de que sea demócrata no quiere decir que pues esté 100% convencido de esta nueva implementación del equipo de Joe Biden y del mismo Biden. Entonces, la última vez, si bien Obama intentó y no pasó porque había una mayoría republicana, la última vez que pasa una reforma migratoria es de la época de Ronald Reagan en 1986, si no mal recuerdo, y había una mayoría ahí en ese momento en el Congreso demócrata. Entonces, no veo muy fácil que pueda prosperar. No quiero decir con esto, y no me malentiendan, no quiero decir que se va a desechar completamente, pero sí veo un fuerte cabildeo y un fuerte trabajo político que tendrá que hacer el equipo de Joe Biden ante los demócratas y ante los republicanos para que pueda prosperar. Recordemos que nada más necesitaría en el Senado de 10, son 60 votos en total, se necesitarían 10 de votos de los republicanos. Entonces, tal vez podría acercarse a los republicanos moderados para poder alcanzar la reforma migratoria. Juan, ¿ves un camino también para esta reforma? Digamos, ya está claro que sí van a presentar un paquete de reformas. En efecto, la voluntad política de DACA, por ejemplo, pues no se va a convertir ley sino hasta que sea aprobado algo, al igual con los Dreamers, se van a quedar ahí hasta, si vuelve a ganar alguien como Donald Trump, pues es bien fácil revertir una orden ejecutiva, pero pues una ley es mucho más complicado. ¿Qué camino ves para ello? Pues mira, la reforma migratoria sin duda va a ser muy difícil. Creo que es bueno que el propio presidente, que sea el gobierno federal, el que la ponga, el que la proponga, junto con sus aliados en el Congreso. Desde luego que tiene un contrapeso bastante importante porque va a haber senadores de la misma zona fronteriza que van a estar rotundamente en contra y que sería prácticamente imposible contar con su apoyo. Me refiero a Ted Cruz, por ejemplo, de Texas. Y va a haber otros más que así lo hagan, el senador de Florida, Marco Rubio, además. Entonces, sí será un camino muy difícil. ¿Qué es lo que va a hacer Joe Biden en estos 100 días? Desde luego el tema será controlar la pandemia. Ese fue el tema que le dio el triunfo al candidato demócrata y es lo que tiene que hacer en este momento porque sin eso no va a haber país. Entonces, sí será lo primero que hará. Ahora, desde luego que también vamos a ver varias cosas. Ya vemos las primeras confirmaciones de su gabinete, ya hay 2 titulares hoy por hoy. El 8 de febrero llega el juicio político de Trump al Senado, veremos qué sucede ahí durante estos 100 días. Veremos paquetes de ayuda, desde luego, para la reactivación económica. Nuevamente es insertar a Estados Unidos en el escenario internacional. Me refiero más allá del Acuerdo de París que ya habían dicho, tomar el liderazgo ahora desde la OMS. Vimos la llamada de Kamala Harris con el director de la OMS para sumar al país al mecanismo COVAX, por ejemplo, que es este mecanismo que da más de 1,000 millones de vacunas a países en vías de desarrollo. Entonces vamos a ver eso, pero sin duda Biden va a necesitar del poder legislativo para cumplirlo. Ahora, él lleva firmadas más acciones ejecutivas que Trump hace 4 años. Eso es importante porque si nos acordamos, pensamos que Trump iba a gobernar con pura acción ejecutiva y casi así lo hizo, ¿no? Por no contar con una mayoría en la Cámara Baja durante la mitad de su mandato.
pero vimos cuáles fueron las primeras acciones de las que ya han mencionado, pues sí, el regreso a la OMS, canceló este oleoducto de Keystone que iba hacia Canadá, ¿no? Considerará a los no ciudadanos estadounidenses en el censo, algo muy, muy importante, porque esto sin duda va a favorecer al Partido Demócrata en las próximas elecciones. Va a pausar hasta finales de septiembre el pago de créditos de estudiantes, entre otras cosas más, ¿no? Como el establecimiento de la doctrina de ética para los funcionarios federales, claro. Algo que se estaba haciendo desde toda la vida y que Trump rompió con eso, y gracias a eso personas como Jared Kushner e Ivanka Trump pudieron tomar decisiones dentro del gobierno federal, pero eso ya se acabó. Entonces, en conclusión, los primeros 100 días de Biden y de Harris tratarán de, pues ahora sí que de desmantelar lo que hizo Trump y Pence durante 4 años. Claro. Anaí, ¿qué más? Perdón, Yana, ya estuviste. Aide, ¿qué más ves en todo esto? Porque en efecto, no nada más está lo migratorio, está el presidente López Obrador poniendo en ese tuit el tema de la pandemia. Biden tiene una meta muy ambiciosa, lo de las 100 millones que ya mencionaba hace ratito nuestro otro colega en la mesa, sobre el tema de 100 millones de dosis a vacunar en los próximos 100 días. Aquí en México estamos teniendo pues muchas críticas con el tema del plan de vacunación, pero evidentemente si no se controla la pandemia en Estados Unidos, si no se controla en México, en dos sociedades tan interconectadas, pues no se va a acabar de controlar en ningún lado. Claro, sí, fui yo la que dijo la de las 100 millones de dosis. Perdona. Sí. No te preocupes. Pues sí, Antonio, efectivamente. No sé qué, sí, yo creo que hay similitudes en la manera de tratar la pandemia, pero también hay diferencias. Y yo creo que tenemos que entender estas diferencias desde la situación del poderío económico. No podemos olvidar ni dejar de lado en que todas estas macro decisiones que puede tomar Biden, pues están amparadas obviamente por la primera potencia del mundo, ¿no? Y que si está decidiendo estos 100 millones de vacunas, a la par está pidiendo pues más de 1.9 billones de dólares al Congreso para poder hacer todo este combate a la pandemia. Creo que es relevante y que hay algo aquí que destacar, que es lo que no hizo Trump. La parte de cerrar fronteras, cerrar fronteras, o más bien poner un filtro en la frontera, de decir, ¿sabes qué? Tienes que entrar con una prueba y además tienes que hacer una cuarentena, que son cosas que hicieron algunos países europeos, incluso me parece que Nueva Zelanda lo estuvo implementando para poder evitar y reducir los contagios. Pero también hay una cosa muy importante, creo que el reconocimiento de las cosas que hace Biden, y dice, esto se va a poner peor antes de que se ponga mejor. O sea, lo está advirtiendo, está diciendo, tenemos que sumar muchos esfuerzos para poderlo hacer. Y que quiero destacar aquí otra cosa que también puede ser una similitud, ahorita que hablabas que pues sí tenemos muchas críticas, pero tampoco tenemos ese dinero para poder comprar esa cantidad de vacunas. Sí fuimos de los países que empezamos a comprar vacunas, pudimos entrar en este sistema, pero creo que también habrá que revisar la implementación. Esa es una de las cosas que hay que revisar con mucha autocrítica, revisar la implementación. Y también, si encontramos otra similitud, es que que Biden está ocupando a la Guardia Nacional y le está involucrando en el esquema para el combate al COVID. Eso es importante. Otra de las cosas que yo destacaría por parte de estos primeros 100 días es que en esta parte de integrarse de nuevo al Acuerdo de París está teniendo también una acción y él dijo, a ver, en estos primeros 100 días necesitamos convocar a una cumbre mundial de acción climática para ver el tema de medio ambiente y cambio climático, y eso yo creo que es algo muy puntual y muy relevante y que en algún momento, pienso, se va a cruzar con la parte de la reforma migratoria. ¿Por qué? Bueno, pues porque quizá ahí todos los intereses que hay detrás de los republicanos en cuanto a la agenda que siempre han manejado los republicanos pueda hacer este contrapeso de decir, si tú sigues con tu agenda verde, no vamos a seguir nosotros apoyándote con la agenda migratoria, en dado caso que pudiera obtener algún apoyo de este sentido. Así es. Coincides con esto, Antonio, y bueno, menciona ya también Aide el tema pues de la política energética, la política medioambiental. Creo que también, y muchos expertos en la relación bilateral están diciendo que va a haber ahí pues contrapuntos, digamos, ahora sí que entre el presidente Biden y el presidente López Obrador, porque el presidente López Obrador pues está impulsando refinerías, está impulsando hidrocarburos, y Biden como que quiere entrarle más al tema de energías limpias.
Sí, en efecto, yo coincido con lo que comentaron mis compañeros, por eso no me voy a detener mucho en como los primeros 100 días, porque ya dijimos, va a ser COVID al 100, o sea, se va a enfocar en eso, va a tratar de darle un tono más serio, sombrío a las cosas, o sea, decir, esta es la verdad, esta es la situación, y vamos a combatirla. Entonces ya vamos a hacer obligatorio el cubrebocas, etcétera, todas estas medidas, restricciones, las dosis masivas de vacunas, etcétera, va a ser parte de los primeros 100 días, pero yo me iría un poquito más al fondo de esto. O sea, en los primeros 100 días tiene que él demostrar ese cambio respecto de Trump. ¿Y por qué es importante? Entonces, medio ambiente definitivamente va a ser una de las prioridades, acciones ejecutivas para cancelar ciertos proyectos que vayan que vayan a divergir de eso, va el regreso al Acuerdo de París, va a tratar de promover las energías renovables y toda esta política ambiental más ambiciosa va a estar muy latente en estos primeros días porque es un cambio que quiere demostrar. Va a tener la tarea de nuevo de reconstruir como las instituciones y los procesos democráticos, y creo que algo muy importante va a ser como el acercamiento que va a tener él hacia el Congreso, porque a diferencia de Trump, como ya lo mencionaban, un poco Obama también, que gobernaron mediante acciones ejecutivas por cómo estaba configurado el Congreso, él tiene el desafío de decir, yo estoy prometiendo unidad y cohesión, entonces vamos a tratar de buscar como una conciliación de intereses en ambas cámaras, a pesar de tener de cierto grado el control. Vamos a tratar de ver cómo podemos representar los intereses de todos, y si vamos a pasar o vamos a pelear por ciertas iniciativas o tratar de aprobarlas, que sea por algo más consensuado más que una acción ejecutiva, y eso también le va a dar más valor, porque si de la otra manera también vienen las elecciones intermedias y no quieres generar como esa discordia, ¿no? o ese desacuerdo. Ahora, respecto a lo que preguntaba de ambientales y laborales, para México yo creo que va a haber ahí fricción, o sea, mientras que creo que el TEMEC va a librarla bien porque ya había sido aprobada, ya tenía como el visto bueno de los demócratas en el Congreso, por así llamarle. El medio ambiente y los temas laborales definitivamente van a ser de unos asuntos importantes que pueden ser que tengan más supervisión ahora con este gobierno. Sí. Sobre todo van a ver el medio ambiente, pues el tema van a presionar para que México haga una transición energética hacia energías renovables, van a revisar los contratos de las empresas que tienen inversión en México, porque este gobierno ha dado como señales en cuanto a hay que revisar los contratos, etc. Entonces quieren certidumbre para estas empresas. También ver pues cuáles son la política energética de México, hacia dónde va, porque si vamos de regreso a los combustibles fósiles, va a ir en contra de lo que está apostando este gobierno de Biden. Y en temas laborales, yo creo que van a tener mucha presión por ver cómo, o sea, por los derechos laborales y sobre todo las empresas estadounidenses en México y demás. Y también el tema de la reforma laboral en México, ver si se cumple todo el tema de los derechos, de los sindicatos, etcétera. Entonces eso va a ser muy importante. Y por último, cierro con esto, todo este tema de make it in America, de decir vamos a hacer todo en Estados Unidos y vamos a tratar de proteger las empresas aquí y demás, puede afectar a México en temas comerciales y laborales también. Bueno, déjame retomar esta discusión después de la pausa. Vamos también a tratar de enfocarnos también en el tema de la pandemia, porque creo que el tema de la pandemia es uno que afecta y que preocupa a tanto connacionales, a nuestros connacionales que están allá en Estados Unidos, como también, por supuesto, a todos los estadounidenses que vienen a este país y también a las poblaciones de ambos lados. Porque la estrategia de combate a la pandemia presentada por el presidente Biden ha sido considerada de guerra, con la aplicación, ya lo decíamos, de pruebas masivas y 100 millones de vacunas en 100 días. Debe haber colaboración bilateral en esta materia, ¿la habrá? Veamos qué opina la mesa cuando regresemos a Punto y Contrapunto. No te vayas.
Estados Unidos no volverá a la realidad, o a la normalidad más bien, sino hasta el 2022. Así lo reconoció la administración de Joe Biden, que presentó nuevos lineamientos para el combate de la pandemia, aclarando que esta vez están basados en la ciencia y en la verdad, y es que urgen las acciones coordinadas globalmente, como ya anticipó el presidente de Estados Unidos. Ayer, ese país sumó 4.383 muertes por COVID-19, mientras que México también rompió nuevamente su propio récord al registrar, lamentablemente, 1.803 decesos en un solo día. Veamos el contexto. El presidente Joe Biden dijo que las medidas tomadas por su predecesor fueron un fracaso deplorable y que, para febrero, se habrán alcanzado 500,000 de muertes. En las últimas 2 semanas, Estados Unidos registró una tasa de 123 muertes por cada millón de habitantes y México 95 según registros oficiales. Biden presentó varias acciones para enfrentar la pandemia, según dijo, basadas en la ciencia y en la verdad. Contrario a Trump, ordenó la aplicación masiva de pruebas para detectar contagios y el uso obligatorio de cubrebocas en edificios gubernamentales, aviones, al cruzar fronteras interestatales y en transporte público. Además, para ingresar a Estados Unidos será obligatorio hacer cuarentena, además de presentar una prueba negativa de contagio. Las autoridades mexicanas responsables del combate a la pandemia han descartado en varias ocasiones la aplicación de pruebas masivas. Tampoco es obligatoria la cuarentena para viajeros ni el uso de cubrebocas, aunque gobiernos estatales sí han tomado medidas en este sentido. Biden señaló que la campaña de vacunación implementada por Trump fue un fracaso deplorable, pues solo se han administrado 17 de las 38 millones de dosis que tienen disponibles. Se comprometió a aplicar 100 millones de vacunas en los primeros 100 días de mandato. En México solo se ha vacunado personal médico y se prevé que en febrero inicie la vacunación a personas adultas mayores. Aunque Biden no se ha referido en específico a controles en la frontera con México, adelantó que trabajará con la OMS para mejorar la coordinación global en el combate a la pandemia. Durante el mandato de Trump, Estados Unidos limitó los cruces fronterizos terrestres a viajes esenciales. Punto y contrapunto. Juan, y en efecto, uno de esos cambios en el inicio del arranque del gobierno de Joe Biden ha sido el decreto del uso de cubrebocas en edificios federales, el poner el ejemplo también en el uso de el regresar a Estados Unidos y su membresía a la Organización Mundial de la Salud, y el ratificar al doctor Fauci como el coordinador, digamos, del reto de enfrentar esta pandemia. Lecciones para México, ¿habrá cooperación bilateral? ¿Cómo ves? Pues hay que esperar porque para empezar creo que, a mí me desagrada muchísimo este tema de comparaciones entre países con manejo de pandemia, porque incluso dentro de los países hay regiones. No podemos, por ejemplo, en Estados Unidos hablar de que todo es igual. Sí es un caos, es el país con más casos, con más defunciones, pero dentro del caos que es Estados Unidos, yo les aseguro que nadie quisiera estar hoy en la ciudad de Los Ángeles porque no hay ni una sola cama ni ningún hospital, pero en Seattle, por ejemplo, no es lo mismo. Entonces, sí es un poco difícil coordinar esto cuando nosotros aquí en México también, pues vamos, según lo que nos dicen, que por ejemplo en estados como Campeche la situación no es tan grave como sí lo es en Ciudad de México y en otras partes. Pero partiendo de esto hay que ver qué temas sí pueden coordinarse y en cuáles sí podemos cooperar. Desde luego todo estaba sumamente sesgado hacia el área de viajes no esenciales, pero ahora al parecer ya podría haber mayor coordinación. Lo primero que se me ocurre es tener una región segura con el tema de vacunas, que los 3 países, hablamos de que Canadá tiene, no recuerdo el dato concreto, pero varias veces el número de vacunas que necesita para proteger a toda su población. Estados Unidos lo mismo, ahí se están produciendo. Nosotros vamos a producir la de AstraZeneca junto con el activo que se va a enviar desde Argentina. Entonces, tenemos que asegurarnos, y creo que ahí es donde debe estar la cooperación, de que en esta región por lo menos todos tengamos el acceso a las vacunas que vamos a requerir para que toda la población esté sana. Sí va a ser distinto, ya no vamos a ver los mismos números seguramente que lo que hubo con Donald Trump, por ejemplo. Estamos hablando de que Estados Unidos sí fue el país con más muertes, ha sido con más casos. Biden ya dijo que se esperan 100,000 muertes más. Estados Unidos va a llegar al 500,000 de personas fallecidas por COVID-19, entonces sí es bastante, es un dato muy, muy considerable. En México ha hecho lo propio también en el lado negativo. Somos el país con más personal fallecido, personal médico fallecido, y tenemos
la tasa de letalidad más grande en toda América y la segunda en el mundo después de Yemen. Entonces, sí es algo que tenía que tratarse en esta llamada, por ejemplo, que mencionaban al inicio y que sin duda tenemos que coordinar para que las poblaciones de los dos países estén mejor. Entonces, sí, otro tema finalmente que me gustaría mencionar es por ejemplo, la vacunación de inmigrantes indocumentados en Estados Unidos. Es importante que el gobierno federal sea quien ponga esto sobre la mesa, porque depende también del gobernador o la gobernadora de Nuevo México si lo cumple o no. No es que haya el acceso a las vacunas, es que ellos también quieran cooperar. Entonces, no solo basta hablar con Joe Biden, se tiene que hablar con la gobernadora de Nuevo México, se tiene que hablar con los otros 3 gobernadores de la frontera de California, de Arizona y de Texas, para que los migrantes indocumentados que están ahí y también, pues sí, o sea, todos los paisanos que viven en distintos estados sean vacunados, porque es un tema que nos conviene a todos al final del día. De acuerdo. ¿Coincides con esta lectura, Aide? Hay, por supuesto, también ya están algunos aeropuertos de grupos aeroportuarios aquí en México, pues diciendo que dadas las nuevas restricciones de viaje a Estados Unidos, pues habrá pruebas en algunos laboratorios. Evidentemente esto va a la nueva demanda de una prueba de 3 días, me parece, y la cuarentena que se exige para entrar a Estados Unidos, pues iba a causar también pues un desplome también del turismo que más o menos había medio mantenido durante la pandemia. Sí, porque todo aquel que quiera usar Estados Unidos de tránsito o que venga y tenga que regresar, sabe que tiene que hacer esto. Pero es una medida que de alguna forma sí va a ayudar incluso a nosotros para poder frenar contagios, porque creo que la falta de estos filtros, pues puede ser que nunca, en los países donde lo hicieron, está comprobado que sí funcionó. Ahora también cada quien de acuerdo a sus capacidades, porque recordemos que a veces la gente va a viajar y si lo hiciéramos al revés, bueno, aquí en México una prueba, pues ustedes saben cuánto cuesta, oscila entre los 1,800 hasta los 5,000 pesos dependiendo de dónde te la hagas. Entonces, no sé si sea lo mismo para la capacidad económica de quienes vayan a Estados Unidos por cuestiones de trabajo o porque tengan que regresar, pues sea una residencia, pero creo que es una medida fuerte y no sé, tengo mis dudas sobre cuánto tiempo vaya a durar, Genaro. Yo sí no creo que lo vayan a dejar mucho tiempo porque tampoco les conviene a ellos cuando empiecen a ver una merma en su propia actividad económica, que quieran o no, si no se ha cerrado tampoco Estados Unidos completamente, es precisamente por eso. Yo creo que esa es de las cosas que también habría que revisar. Hay algo que quiero mencionar y que tiene que ver con esta nueva estrategia que implementa Biden, y coincido ahí con Juan Ernesto. Si se deja esta parte, especialmente de la vacunación, en las manos de los gobernadores, que es un contraste que podríamos hacer con nuestro país, por ejemplo, en la forma de abordarlo, sino que más bien aquí se hace una estrategia federal y a partir de ahí ya baja, a pesar de que hay autoridades sanitarias que pueden tomar algunas decisiones que sumen a una estrategia nacional. Bueno, también ya ahora Biden nombró a una persona para que desde el gobierno federal en Estados Unidos exista el seguimiento y la estrategia de combate a la pandemia, más aparte lo de Fauci, ¿no? Porque pues Fauci, recordemos que era como un acompañante científico en las medidas que se tomaban, y aunque él no estuviera de acuerdo, y lo dijo hace unos días, que se siente liberado, ayer creo que lo dijo, se siente liberado de ya no estar queriendo no decir cosas que le pudieran molestar en ese momento al presidente Trump. Entonces creo que es otra de las similitudes en la forma de abordar, guardando sus proporciones, ¿no? De tener como eje las decisiones científicas. Claro. ¿Cómo lo ves, Antonio? Lecciones también para México. Con la vacunación, digamos que ya hoy el presidente López Obrador decía que también dejará que los gobernadores busquen las vacunas, que la empresa privada, la iniciativa privada también. Lo mismo ocurrió un poco recientemente también con el gobierno de Biden, descentralizó, digamos, todo esto, pero también ya los laboratorios están diciendo, a ver, espérense tantito, todavía no se pueden vender a privados y demás. Sí, coincido. Yo voy a retomar dos aspectos de los que se mencionaron ahorita de la llamada, que son clave, que es la cooperación y el tema de COVID. ¿Por qué? Porque en Estados Unidos y México
tienen una agenda bilateral tan compleja, tan completa, tan amplia, que no importa, por eso mencionar al principio que si haya habido tropezones o no, o de malos entendidos, eventualmente el diálogo y la cooperación harán que las cosas regresen a su cauce y que la relación se mantenga intrínsecamente conectada como ha sido. Y ahora tenemos que actuar en conjunto para afrontar este tema porque va más allá de lo que pasa a nivel individual. O sea, desde un punto de vista regional, claro que es importante atacar todas las consecuencias de COVID y ver cómo lo podemos contrarrestar. En ese sentido, México tiene mucho que aprender de esta vacunación masiva. Yo haría también un poco un énfasis en las pruebas, Genaro, porque lo que mencionaba Juan Ernesto de la letalidad también tiene que ver en que no se hacen las suficientes pruebas, entonces es más fácil contabilizar a los muertos porque no tienes el número, no conoces el espectro total de cuántos lo han tenido y quiénes son los contagiados, entonces la proporción arroja una cifra menos favorecedora. En ese sentido, nos conviene también contar con las pruebas suficientes para dimensionar el problema que tenemos en México y de esta manera entender cómo lo podemos combatir. Y definitivamente la parte de descentralizar la estrategia me parece fundamental por un tema de recursos, por un tema de la distribución, del manejo que tiene cada entidad y demás en cómo las distribuye y las aplica. Y en ese sentido tenemos que aprender mucho. No sabemos todavía si los laboratorios y los hospitales privados y demás van a poder hacerlo, o cómo va a estar eso, pero sí creo que mientras más actores puedan sumarse a esta estrategia, va a ser más eficiente, más eficaz y también una parte, un enfoque de cooperación regional para la detección y para el combate o la vacunación. Yo no la veo tan descartada y creo que podría ser efectiva. Bien. Y finalmente, ahí nos queda ya nada más 2 minutos de corte. Tienes la posibilidad de cerrar el programa. Cooperación en materia de la pandemia COVID-19 y evidentemente pues no es el único tema que va a estar en la relación, pero por lo pronto es el tema que estamos en esta noche poniéndole el énfasis por lo difícil, los momentos que estamos atravesando ambos países en esta materia. Claro, Genaro, por supuesto. Fíjate que al principio del programa yo decía que Estados Unidos ahorita tenía que arreglar los problemas de casa, pero haciendo una breve reflexión, creo que también México en el sentido de la pandemia tiene que ver el problema de la pandemia que está en casa. Entonces, justamente coincido plenamente con Juan, creo que no es lo mejor ahorita estar comparando si Estados Unidos o México. La clave va a ser ahorita las fronteras. Si bien Estados Unidos ya puso restricciones para poder viajar, la cuarentena y lo que, bueno, ya ustedes amablemente mencionaron, creo que México también debería de hacer lo propio. Creo que México está en muy buen tiempo de poder poner ciertas medidas para poder controlar esta pandemia. También las pruebas, por supuesto, que ya mencionaron. Y a mí lo que más me alegra es que por fin creo que se dejó de politizar en Estados Unidos el tema de la pandemia. Hace unas semanas me topé con una encuesta en donde decía que los demócratas estaban en contra del uso, los republicanos estaban en contra del uso del cubrebocas 83%, a diferencia de los demócratas que estaban al 48% a favor del uso del cubrebocas. Y todo esto fue derivado de el efecto Trump. El efecto Trump que vino a polarizar y a politizar también hasta la pandemia. Entonces, me alegra que haya un nuevo capítulo en la historia de Estados Unidos y la clave va a estar también en el actuar de los gobernantes tanto en Estados Unidos como en México. Entonces, pues vamos a ver cuál va a ser el destino o el final de este capítulo que esperamos pronto se pueda cerrar de la pandemia. Pues bueno, pues lamentablemente se nos fue el tiempo del programa de esta noche. Les agradezco mucho a las 4 por habernos acompañado. Vamos a seguirle dando seguimiento, por supuesto, a la relación bilateral. Va empezando. Hoy se abre un nuevo capítulo con esa llamada entre ambos presidentes. Déjenme hacer una pausa y regresamos para despedirnos de las y los panelistas y con la paparrucha de esta noche. No te vayas.
Estamos de regreso ya para despedirnos con la paparrucha de este viernes. Aunque Donald Trump ya dejó la Casa Blanca, la desinformación y las noticias falsas, las mentiras trumpistas no han terminado. Con la frase "Trump ha sacado a la luz archivos clasificados", circula esta imagen que ves ahora en tu pantalla. Según esta paparrucha, según esta mentira, esta noticia falsa, Trump decidió desclasificar los documentos que ves en la pantalla en su último día como presidente de Estados Unidos. Supuestamente los archivos revelan información sobre las intervenciones de Rusia en las elecciones del 2016 e incluso supuestos delitos cometidos por el expresidente Barack Obama. Pero todo eso es evidentemente una mentira. Trump no desclasificó información alguna en su último día de gobierno. La imagen fue capturada en el 2017 durante un evento en el que Trump presumió haber eliminado miles de regulaciones federales durante el primer año de su gobierno. Las pilas de papeles precisamente son las regulaciones federales que había en 2017 en comparación con las que había en 1960. Así que esperamos que no hayas caído en una paparrucha más sobre la era de Donald Trump. No te descuides más bien. Recuerda que seguimos en pandemia, así que por favor lávate las manos bien y con frecuencia. Mantén siempre la sana distancia, utiliza un cubrebocas si vas a salir a la calle y si vas a estar en espacios sobre todo cerrados. Pero si no tienes nada que salir, por favor quédate en casa. Muchas gracias por habernos acompañado este domingo. Yo les espero este viernes, pero yo les espero el domingo con la mesa de Sin Filtro. Vamos a hablar sobre organismos autónomos. Gracias Anaí, gracias Aide, gracias Juan y gracias Antonio. Y gracias a ti por habernos acompañado este viernes. Descansa, bonito fin de semana.